Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una historia llena de sueños, desafíos y superación. Les voy a contar la vida de Valeria, una niña mexicana que siempre quiso ser actriz, pero que enfrentó muchas burlas y obstáculos solo por ser diferente. Pero no se rindió, y su camino hacia el éxito los va a sorprender y emocionar. Si les gustan las historias inspiradoras, no se olviden de darle like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Vamos a empezar. Capítulo 1. Sueños en el pueblo. En un pequeño pueblo de México, donde las casas eran pintadas de colores vivos y las calles eran de piedra irregular, vivía una niña de 12 años llamada Valeria. Tenía el cabello oscuro, grueso y suelto, que caía en rizos hasta los hombros. Sus ojos, grandes y llenos de sueños, reflejaban un anhelo que nadie parecía entender. Desde pequeña, Valeria había querido ser actriz. Había algo en el teatro y en el cine que la hacía sentir viva, como si pudiera hacer cualquier cosa en el mundo con solo ponerse en los zapatos de otro personaje. Pero su sueño era un secreto que guardaba para sí misma, casi con vergüenza. En la escuela, Valeria no lo tenía fácil. Era una niña regordeta, con mejillas rosadas y redondas que muchas veces eran el motivo de burlas de sus compañeros. Las risas resonaban cada vez que levantaba la mano para contestar una pregunta o cuando corría en la clase de educación física. Y cada vez que mencionaba su deseo de ser actriz, aquellos que escuchaban no podían evitar soltar una carcajada burlona. ¿Actriz?, decían algunos con tono cruel. Para ser actriz tienes que ser bonita, y tú... Bueno. Valeria se mordía los labios y trataba de no llorar, pero las palabras se quedaban con ella como espinas en el corazón. Su única aliada en la escuela era Sofía, su mejor amiga, que siempre la defendía con una valentía inesperada en alguien tan menuda y tímida. Sofía creía en los sueños de Valeria, o al menos trataba de hacerlo, pero ni siquiera ella podía evitar que las dudas se colaran en su mente cuando veía lo duras que eran las personas con su amiga. Una tarde, después de una jornada particularmente difícil en la escuela, Valeria corrió hasta el teatro local, un edificio antiguo, de paredes desgastadas por el sol y el tiempo. Las ventanas, algunas rotas, dejaban pasar la luz del atardecer que iluminaba la entrada con un tono dorado. Allí, escondida detrás de un viejo telón raído, observaba en silencio los ensayos de la obra que los adultos del pueblo estaban preparando. La señora Esperanza, la directora del teatro local, era conocida por su temperamento severo, pero sus producciones siempre llenaban el pequeño espacio con la gente del pueblo. Valeria se quedaba horas mirando, imaginando que ella también estaba en ese escenario, diciendo esas líneas con una voz firme y segura, bajo la cálida luz de los reflectores. Imaginaba los aplausos, las ovaciones, y por un momento se olvidaba de las risas crueles en la escuela y de los comentarios hirientes. Aquellos ensayos en el teatro local eran su refugio secreto, su escape hacia un mundo donde todo era posible. Pero la realidad la golpeaba con fuerza cuando volvía a casa. Su madre, Doña Rosa, era una mujer trabajadora y de carácter fuerte. Siempre estaba ocupada, cuidando de la casa y trabajando en el mercado del pueblo, vendiendo verduras y frutas frescas. Doña Rosa amaba a su hija, pero veía con preocupación aquellos sueños de actuar que Valeria mencionaba a veces con tanta pasión. «Mijita, la vida no es fácil», le decía su madre mientras lavaba los platos en la pequeña cocina de su casa. «Las cosas no son como en las películas. Tienes que estudiar, sacar buenas notas y pensar en un trabajo de verdad». Valeria asentía, pero su corazón no cambiaba. Por las noches, se quedaba despierta practicando frente al espejo del baño, repitiendo diálogos que había escuchado las películas que veía en la vieja televisión de su sala. A veces, incluso se atrevía a susurrar las palabras en voz alta, interpretando diferentes personajes, con la esperanza de que, de alguna forma, aquello la llevara más cerca de su sueño. Un día, mientras caminaba de regreso de la escuela, escuchó a dos mujeres en la plaza del pueblo hablar sobre un casting en la ciudad grande, a pocas horas de distancia. Era para una película juvenil, y buscaban talentos nuevos. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza y casi dejó caer su mochila del asombro. Ese podía ser su momento, su oportunidad para demostrar a todos que era capaz. Pero sabía que convencer a su madre de hacer ese viaje sería casi imposible. Aquella noche, después de cenar, Valeria esperó a que su madre estuviera tranquila, sentada a la mesa con una taza de café caliente. Tomó una respiración profunda y decidió enfrentarse a sus miedos. «Mamá, escuché que habrá un casting en la ciudad», dijo, tratando de sonar casual mientras jugaba con las mangas de su suéter. «Me gustaría ir. Quiero intentarlo, solo una vez». Doña Rosa levantó la mirada, sorprendida. Sus cejas se fruncieron en una mezcla de preocupación y tristeza. «Valeria, ¿de verdad crees que eso es posible? La ciudad es cara, el viaje no es fácil, y...» hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas.
No quiero que te hagan daño, hija. Valeria sintió que su garganta se apretaba, pero no iba a darse por vencida. Voy a ahorrar el dinero, dijo con decisión. Haré trabajos en el mercado, ayudaré con las tareas de la casa, y venderé mis cosas si es necesario. Pero quiero intentarlo, mamá. La seriedad en sus ojos, esa mirada intensa que rara vez mostraba, hizo que doña Rosa se quedara en silencio. Al final, con un suspiro, accedió a regañadientes. Valeria comenzó a trabajar todos los días después de la escuela. Ayudaba en el mercado, cargando cajas y acomodando productos. También limpiaba casas y cuidaba a los niños del vecindario. Poco a poco, fue reuniendo suficientes monedas para pagar el viaje a la ciudad. Cada centavo que ganaba lo guardaba en una vieja caja de metal escondida bajo su cama, como si fuera un tesoro secreto. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, llegó el día del casting. Con la ayuda de su madre y su amiga Sofía, Valeria tomó un autobús hacia la ciudad. Nunca había estado en un lugar tan grande, con edificios altos que parecían tocar el cielo y una multitud de gente que se movía rápidamente por las calles. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Frente al edificio donde se realizaba el casting, había una fila enorme de niños y adolescentes esperando su turno. Valeria tragó saliva, mirando a las chicas delgadas y elegantes que hablaban en voz baja, algunas con sus padres a su lado, otras ensayando sus líneas en susurros nerviosos. Sintió que la inseguridad volvía a inundarla, pero Sofía le apretó la mano con fuerza. «Puedes hacerlo, Valeria. Eres increíble», le dijo su amiga, tratando de darle ánimos. Finalmente, llegó su turno. Valeria entró en la sala de audiciones, iluminada por la luz blanca de los reflectores. Había 3 personas sentadas detrás de una mesa, con caras serias y atentas. Tragó saliva, cerró los ojos por un momento y respiró hondo antes de comenzar a actuar. Dio todo lo que tenía dentro, cada emoción, cada palabra practicada frente al espejo. Pero cuando terminó, no hubo ninguna respuesta inmediata. Solo un breve «gracias, te llamaremos si eres seleccionada». Valeria salió de la sala con el corazón en la garganta, llena de esperanzas y miedos entrelazados. Regresó al pueblo con una mezcla de emociones. Había dado su mejor esfuerzo, pero la incertidumbre la corroía. Una semana después, una carta llegó a su casa, con el logotipo de la productora en la parte superior. Valeria la miró con el corazón en la boca, sin atreverse a abrirla. «¿Qué dice?», preguntó Sofía con ojos expectantes. Valeria rompió el sobre con manos temblorosas, pero su expresión cambió rápidamente cuando leyó las primeras líneas. No había sido seleccionada. Capítulo 2. El primer paso. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas cuando Valeria llegó a casa con la carta en la mano. La carta del casting no era lo que ella esperaba, y la tristeza pesaba en su pecho. A pesar de haber trabajado tan duro, de haber ahorrado cada centavo y de haber dado su mejor esfuerzo en la audición, no había sido suficiente. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras se encerraba en su cuarto, cerrando la puerta con un suave clic. En ese pequeño espacio, con las paredes decoradas de recortes de revistas de películas y actores famosos, Valeria se dejó caer sobre la cama. Su sueño se había hecho añicos, y no sabía si alguna vez tendría la valentía de intentarlo de nuevo. Pasaron varios días, y Valeria se convirtió en la sombra de la niña vivaz que había sido. Su madre, doña Rosa, trataba de consolarla con palabras amables y su comida favorita, pero ni siquiera eso lograba levantarle el ánimo. En la escuela, las cosas empeoraron, las burlas aumentaron, y Juan Carlos, el chico más popular de la clase, no perdía oportunidad de recordarle su fracaso. ¿Y qué pasó con la gran actriz?, le decía con una sonrisa burlona mientras sus amigos reían. Supongo que te diste cuenta de que no todos los sueños se cumplen, ¿verdad? Valeria apretaba los puños, pero nunca respondía. Sabía que él no entendía lo importante que era ese sueño para ella. Solo se limitaba a bajar la cabeza y seguir caminando, contando los días para que las clases terminaran. Fue en esos días oscuros cuando decidió que no iba a dejar que su sueño muriera. Después de todo, había algo en su interior que seguía ardiendo, aunque fuera una pequeña chispa. Y fue esa chispa la que la llevó de nuevo al teatro local, aunque esta vez no fue solo a observar desde la sombra. Esperó hasta que todos se hubieran ido, hasta que las luces del escenario se apagaron y solo quedó la tenue luz de la luna iluminando el espacio vacío. Subió al escenario con pasos lentos, sintiendo el crujir de las tablas de madera bajo sus pies. Allí, en la penumbra, recitó en voz alta los diálogos que había practicado tantas veces frente al espejo. Se imaginó frente a un público imaginario, en una gran ciudad, con aplausos llenando el aire. Su voz resonó en el vacío del teatro, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió viva otra vez. En ese momento, una voz grave y cansada sonó desde la parte trasera del teatro.
Valeria se sobresaltó y casi pierde el equilibrio. No está nada mal para una niña que actúa en la oscuridad, dijo don Ernesto, un hombre mayor que llevaba años retirado como director del teatro local. Nadie sabía por qué había vuelto al pueblo después de tantos años, pero todos recordaban sus producciones llenas de pasión y fuerza. Valeria se quedó en silencio, temblando de la cabeza a los pies. No había notado que alguien la estaba observando, y mucho menos que era don Ernesto, famoso por su carácter duro y sus críticas despiadadas. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó él, acercándose lentamente con pasos firmes. «El teatro no es un juego para niños». Valeria se mordió los labios, pero no retrocedió. «No es un juego para mí», respondió con valentía, alzando la mirada para enfrentarlo. «Quiero ser actriz. Es lo único que deseo, pero no sé si tengo lo que se necesita». Don Ernesto la observó en silencio, sus ojos viejos pero penetrantes escrutando cada rincón de la niña que tenía frente a él. Finalmente, asintió con un leve gesto de cabeza. «Muy bien», dijo, su tono más suave pero aún firme. «Ven aquí todos los días después de la escuela. Te enseñaré lo que significa actuar de verdad. Pero te advierto algo, no será fácil. Tendrás que trabajar duro, y si no estás lista para eso, es mejor que no vuelvas». Valeria sintió una mezcla de miedo y emoción creciendo en su pecho. Asintió sin pensarlo 2 veces, aceptando el desafío. Así comenzaron sus lecciones con don Ernesto. Todos los días, después de clases, Valeria iba al teatro mientras el resto de los niños jugaba o se reunía en la plaza del pueblo. El escenario se convirtió en su nuevo hogar, un lugar donde podía dejar atrás todas sus inseguridades y aprender a enfrentarse a sus miedos. Don Ernesto no se andaba con rodeos, si algo no estaba bien, lo decía sin tapujos. La hacía repetir escenas una y otra vez hasta que sentía que estaba perfecta, y cuando Valeria se equivocaba, la corregía sin piedad. «Otra vez», le decía con voz firme. «La emoción tiene que venir de aquí», y golpeaba suavemente el pecho de Valeria, justo donde latía su corazón. «No se actúa solo con la cabeza. Si no lo sientes de verdad, nadie te va a creer». Había días en los que Valeria salía del teatro con lágrimas en los ojos, agotada y con el cuerpo dolorido. Pero también había momentos de triunfo, cuando don Ernesto finalmente sonreía y asentía con aprobación. «Así se hace, niña. Empiezas a entenderlo». El teatro comenzó a cambiarla. Poco a poco, su confianza creció. En la escuela, las palabras de Juan Carlos y sus amigos ya no dolían tanto. Seguía molestándola, pero algo en su interior había cambiado. Había encontrado su fuerza, y estaba decidida a seguir adelante. Un día, al terminar uno de sus ensayos, don Ernesto le hizo una propuesta que cambiaría el curso de su vida. «Hay una obra pequeña que voy a dirigir en el pueblo», le dijo mientras recogían los guiones. «Nada grande, solo un evento local, pero quiero que tú seas la protagonista. Será un reto para ti, y probablemente el público no sea fácil, pero es hora de que demuestres lo que has aprendido. ¿Te atreves?». Valeria sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Una obra con ella como protagonista? Nunca había actuado ante un público de verdad, y la idea la aterrorizaba. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando. Asintió lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. «Sí, quiero hacerlo», respondió con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. «Entonces, empezaremos mañana», dijo don Ernesto con una sonrisa. «Prepárate, porque será el mayor desafío de tu vida». Esa noche, Valeria no pudo dormir. Pensaba en la obra, en el guión, en las palabras que tendría que decir frente a todos los vecinos del pueblo. Su miedo y su emoción se mezclaban, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto, que estaba siguiendo su verdadero camino. El teatro, con sus viejas butacas de madera y su escenario desgastado, se había convertido en el lugar donde Valeria podía soñar sin miedo, donde podía ser ella misma. Y aunque sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, también sabía que estaba dispuesta a recorrerlo, paso a paso, enfrentando sus miedos y superando sus propios límites. La obra estaba en marcha, y el día del estreno se acercaba rápidamente. Valeria tenía que estar lista, porque su momento bajo las luces estaba a punto de llegar. Capítulo 3. Bajo las luces del pueblo. El teatro estaba más vivo que nunca. Las butacas desgastadas por el tiempo habían sido limpiadas, y las cortinas viejas del escenario reemplazadas por unas nuevas, de un rojo intenso que resaltaba bajo la tenue luz de las lámparas. Valeria sentía que cada rincón del lugar respiraba junto a ella, que cada paso que daba sobre el escenario era un latido compartido con ese espacio que ahora era su segundo hogar. Faltaban solo 2 semanas para la obra, y Valeria había dedicado cada tarde y noche a perfeccionar cada línea, cada gesto y cada mirada.
La obra se llamaba El Camino del Corazón, una historia sencilla pero emotiva sobre una joven que enfrentaba sus miedos para seguir sus sueños. Valeria no podía evitar sentirse identificada con el personaje principal, María, una chica con tantas inseguridades como las suyas. Quizás por eso, don Ernesto había elegido esa obra. Sabía que, al interpretarla, Valeria se enfrentaría no solo al público, sino también a sus propios fantasmas. Los días pasaban rápidamente, y Valeria practicaba hasta que su voz se quedaba ronca. Don Ernesto, con su paciencia inquebrantable, la guiaba en cada escena, pidiéndole más emoción, más autenticidad. No quería que actuara, sino que sintiera cada palabra que decía. Valeria a menudo se frustraba, a veces tirando el guión sobre el suelo en un arrebato de impotencia cuando no lograba dar con la entonación correcta. «No es suficiente», gritaba don Ernesto, golpeando la mesa con un guión enrollado. «¿Dónde está la verdad en tus palabras, Valeria? No me hables con la boca, háblame con el alma». Una tarde, después de uno de esos duros ensayos, Valeria estaba sola en el escenario, con las luces apagadas y solo la luz del sol filtrándose por las ventanas. Cerró los ojos y comenzó a decir sus líneas, no para don Ernesto, no para la audiencia, sino para ella misma. Fue entonces cuando sintió algo diferente. Las palabras salieron de su boca como si realmente le pertenecieran, como si su propia historia se entrelazara con la de su personaje. Cuando abrió los ojos, don Ernesto estaba allí, mirándola en silencio desde la última fila de butacas. Por primera vez en mucho tiempo, él asintió, y en sus ojos brilló un destello de orgullo. «Ahora sí», dijo simplemente. «Ahora estás lista». La noticia de la obra corrió por todo el pueblo. Todos querían ver la actuación de la niña que, durante meses, había estado encerrada en el teatro. Algunos, como siempre, dudaban de que pudiera hacerlo. «Es solo una niña», decían unos. «Ni siquiera es bonita», susurraban otros. Pero Valeria no dejaba que esos comentarios la afectaran. Había encontrado algo dentro de sí misma que nadie podía quitarle, su determinación y su amor por el teatro. El día del estreno, el teatro se llenó de una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Doña Rosa estaba en primera fila, con un vestido que solo sacaba para ocasiones especiales, y con lágrimas ya formándose en sus ojos antes de que la obra siquiera comenzara. Sofía, su amiga inseparable, se sentó a su lado, apretando nerviosamente el programa entre las manos. Las luces del teatro se apagaron, y un silencio sepulcral llenó la sala. Solo se escuchaba la respiración contenida de los espectadores. Valeria, detrás del telón, sentía su corazón latiendo con fuerza, sus manos temblaban ligeramente, pero trató de recordar todo lo que había aprendido. El telón se levantó, y las luces del escenario la cegaron por un momento. Allí estaba, frente a toda la gente del pueblo. Podía distinguir algunas caras conocidas, algunas sonrientes, otras expectantes, y algunas que parecían estar esperando un error. Respiró hondo, sintiendo el peso de las miradas, pero recordó las palabras de don Ernesto, «Habla con el alma». Y lo hizo. A medida que la obra avanzaba, Valeria se transformó en María. Sus palabras fluyeron con naturalidad, su expresión cambiaba con cada emoción, y los espectadores empezaron a sumergirse en la historia. Olvidaron que era Valeria, la niña gorda del pueblo, y comenzaron a ver a María, la joven valiente que luchaba por sus sueños. La tensión en el teatro se podía cortar con un cuchillo, y cada línea parecía resonar en el corazón del público. Juan Carlos, que había venido con sus amigos, la miraba desde una de las filas traseras con los ojos muy abiertos, sorprendido por la actuación de Valeria. Nunca la había visto así, tan segura, tan fuerte. Parecía una persona completamente diferente, y por primera vez en mucho tiempo, guardó silencio, sin ninguna palabra hiriente que decir. Finalmente, llegó la escena final, la más importante. Valeria tenía que mostrar la vulnerabilidad y la fuerza de su personaje al mismo tiempo. Sentía que sus piernas temblaban y que su voz podía fallar en cualquier momento, pero cuando levantó la mirada hacia el público, encontró los ojos de su madre, llenos de orgullo, y de Sofía, sonriendo con lágrimas en los ojos. Encontró también la mirada firme de don Ernesto, quien estaba parado en la esquina del teatro, casi escondido entre las sombras, observando con atención. En ese instante, todo su miedo desapareció. Con una voz clara y firme, Valeria dijo las últimas palabras de la obra, que resonaron en el teatro como un eco cargado de emoción. Cuando terminó, un silencio absoluto llenó la sala. Por un segundo que pareció eterno, nadie se movió, nadie aplaudió, nadie respiró. Y luego, de repente, el sonido de los aplausos rompió la calma, llenando el espacio con una ola de emoción. Valeria se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Había logrado hacerlo. Había enfrentado su miedo, había demostrado que era capaz, y, por primera vez, sintió que realmente pertenecía al escenario.
Después de la función, los vecinos se acercaron para felicitarla. Algunos con abrazos, otros con palabras de admiración. Doña Rosa la estrechó en un fuerte abrazo, sus lágrimas rodaban libremente mientras repetía una y otra vez lo orgullosa que estaba. Sofía, entre risas y lágrimas, la felicitaba sin parar, mientras la gente del pueblo, que antes dudaba de ella, ahora la miraba con respeto. Juan Carlos, el chico que tanto la había molestado, se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. Parecía avergonzado, como si no supiera qué decir. «Lo hiciste muy bien», fue todo lo que pudo decir antes de alejarse, sin esperar respuesta. Valeria solo lo miró marcharse, con una sonrisa serena en los labios. Ya no le importaban sus comentarios ni sus burlas. Ella había encontrado su camino. Don Ernesto, que se había mantenido al margen, se acercó finalmente y, por primera vez, la abrazó brevemente. «¿Estás lista para algo más grande?», dijo simplemente, y Valeria sintió que esas palabras eran la promesa de un nuevo comienzo. Gancho. Con la obra concluida, la vida de Valeria estaba a punto de cambiar para siempre. Aquella actuación no solo había conquistado al pueblo, sino que alguien inesperado había estado entre el público, alguien que tenía el poder de abrirle las puertas al mundo del teatro y más allá. Capítulo 4. Una oportunidad inesperada. El teatro estaba en silencio, desierto después de la emocionante noche de la obra. Las luces se habían apagado y solo la luna iluminaba los pasillos vacíos. Valeria aún podía escuchar los ecos de los aplausos en su mente, sentía la adrenalina fluyendo en su cuerpo y el calor de los focos sobre su piel. Después de meses de esfuerzo, había logrado conquistar al público, y aunque no esperaba más que el reconocimiento de su pueblo, la vida tenía otras sorpresas preparadas para ella. La mañana siguiente, mientras Valeria recogía los últimos vestuarios del camerino, un hombre alto y bien vestido se le acercó. Su aspecto era elegante, con una chaqueta de lino claro y un sombrero de ala ancha que lo hacía parecer una figura de otro tiempo. Llevaba en la mano un bastón que usaba más como un accesorio que como una necesidad. Valeria, sorprendida, dejó de recoger las cosas y se quedó inmóvil, observándolo con cierta curiosidad. «Perdona que me presente así, sin avisar», dijo el hombre con una sonrisa amable. «Soy Héctor Martínez, productor de teatro en la Ciudad de México. Vi tu actuación anoche, y debo decir que me dejaste impresionado». Valeria no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un productor de teatro, allí, en su pequeño pueblo? Las palabras no le salían, simplemente lo miraba con la boca entreabierta, sin saber qué decir. «Debes estar preguntándote qué hago en un lugar tan pequeño como este», continuó Martínez, como si hubiera leído sus pensamientos. «A veces, las mejores joyas se encuentran en los lugares más inesperados, y creo que tú eres una de esas joyas. Vine a visitar a un viejo amigo, don Ernesto, pero cuando me habló de esta obra y de una joven talentosa, supe que tenía que venir a verte». El corazón de Valeria latía con fuerza. Don Ernesto, siempre tan discreto, había hablado de ella a un productor. La idea la llenaba de orgullo y de temor al mismo tiempo. ¿Sería verdad? ¿Realmente tenía la capacidad para algo más allá de ese pequeño teatro? «Quiero ofrecerte una oportunidad», dijo Martínez, mientras extendía una tarjeta de presentación con su nombre y un número de contacto. «Dentro de 2 semanas, habrá audiciones en la Ciudad de México para una obra importante. Es una producción profesional, y creo que tienes lo que se necesita para destacar. Si aceptas, te ayudaré a preparar todo. El viaje, la estadía, lo que necesites. Pero, por supuesto, la decisión es tuya». Valeria tomó la tarjeta con las manos temblorosas. Era una oportunidad que nunca había imaginado tener, pero también era un salto hacia lo desconocido. Miró a Martínez a los ojos, y pudo ver que hablaba en serio. Esa noche no pudo dormir. Pensaba en la propuesta, en su futuro, en lo que significaría dejar su pueblo y a su familia para perseguir un sueño que siempre había parecido lejano. Al día siguiente, se lo contó a doña Rosa, quien la escuchó con atención, sentada en la mesa de la cocina. La mujer no dijo nada durante un buen rato, solo la miró con una expresión de orgullo y tristeza a la vez. «Hija, sabes que siempre te apoyaré», dijo finalmente, tomando las manos de Valeria entre las suyas. «Sé que esto es lo que siempre has querido, y no puedo retenerte aquí solo porque te voy a extrañar. Si esta es tu oportunidad, debes tomarla». Valeria sintió un nudo en la garganta y abrazó a su madre con fuerza. Sabía que no sería fácil dejarla, pero también sabía que no podía dejar pasar una oportunidad como esa. Días después, Valeria regresó al teatro para encontrarse con don Ernesto. Estaba decidido, iba a tomar la oportunidad que Martínez le había ofrecido. Quería decirle cuánto le agradecía por haber creído en ella, por haberle empujado cuando más lo necesitaba, pero cuando abrió la boca para hablar, don Ernesto la detuvo con un gesto de la mano.
No tienes que decir nada, niña, dijo con una sonrisa cálida. Yo siempre supe que tenías algo especial. Solo hice lo que cualquiera habría hecho en mi lugar. Ahora ve, sigue tu camino, y no mires atrás. Los días que siguieron fueron una mezcla de emoción y nerviosismo. Valeria empacó sus pocas pertenencias, preparó algunos vestuarios sencillos, y pasó cada tarde con Sofía, su mejor amiga, que no dejaba de repetir lo mucho que la iba a extrañar. La noche antes de su partida, Valeria se despidió de su madre con un largo abrazo, prometiendo que volvería pronto, sin importar lo que sucediera en la audición. Prométeme que siempre serás tú misma, pase lo que pase, le dijo doña Rosa con los ojos llenos de lágrimas. No importa dónde estés, ni con quién estés, siempre recuerda de dónde vienes y lo que te hace especial. Valeria asintió, prometiéndoselo de corazón. El viaje a la Ciudad de México fue largo y agotador. El paisaje rural que tanto conocía se desvaneció rápidamente, dando paso a la inmensidad de la ciudad, con sus altos edificios, luces brillantes y calles llenas de gente. Para una niña que había crecido en un pueblo pequeño, la ciudad era un mundo completamente nuevo y abrumador. Pero no dejó que eso la desanimara. Cada vez que se sentía abrumada, recordaba las palabras de su madre y el consejo de don Ernesto: seguir adelante sin mirar atrás. Héctor Martínez la recibió en la estación de autobuses y la llevó a un pequeño departamento donde se quedaría hasta el día de la audición. Durante esa semana, Valeria ensayó día y noche. Martínez, a pesar de su apretada agenda, se tomó el tiempo para guiarla y darle consejos. Era un hombre exigente, pero también justo, y reconocía el potencial de Valeria, corrigiendo cada pequeño error y ayudándola a pulir su actuación hasta el último detalle. Finalmente, llegó el día de la audición. Valeria se despertó al amanecer, con el corazón en la garganta. Miró por la ventana la ciudad que se extendía ante ella, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Sabía que esta era una oportunidad única, y no quería desperdiciarla. Cuando llegó al teatro donde se realizaban las audiciones, vio a decenas de aspirantes como ella, algunos con rostros seguros, otros tan nerviosos como ella. Valeria sintió que sus manos temblaban, pero respiró hondo y recordó todo lo que había aprendido en su pequeño teatro del pueblo. La espera fue interminable. Escuchaba los susurros y las conversaciones a su alrededor, tratando de concentrarse solo en sus líneas. Cuando finalmente llegó su turno, caminó hacia el escenario con pasos firmes. Las luces del teatro la cegaron por un momento, igual que aquella primera vez en su pueblo, pero esta vez no dudó. Pronunció sus líneas con fuerza, con verdad, y cuando terminó, todo el teatro quedó en silencio. Valeria mantuvo la mirada fija en la mesa del jurado, esperando una reacción. Finalmente, uno de los jueces, un hombre de aspecto serio y cabello canoso, sonrió levemente y asintió con la cabeza. Otro anotó algo en su libreta. Valeria sintió que el aire volvía a sus pulmones, pero sabía que aún no estaba todo decidido. Solo quedaba esperar. La decisión del jurado determinaría el siguiente capítulo de su vida. Había dado todo en esa audición, pero ¿sería suficiente para cumplir su sueño? Capítulo 5. El sueño se hace realidad. Las horas que siguieron a la audición fueron un verdadero tormento para Valeria. Sentada en el vestíbulo del teatro, junto a otros aspirantes, su mente no dejaba de repasar cada palabra, cada gesto, cada movimiento que había hecho en el escenario. ¿Había sido suficiente? Las miradas del jurado eran imposibles de interpretar. Algunos parecían impresionados, otros solo habían anotado algo en sus cuadernos, sin mostrar ninguna emoción en sus rostros. Sentía que su futuro pendía de un hilo. Héctor Martínez se había quedado con ella, dándole palabras de aliento mientras esperaban la decisión. Él tenía una fe inquebrantable en su talento, pero Valeria estaba llena de dudas. Las horas se arrastraban lentamente, y cuando finalmente un asistente del jurado salió con una lista en la mano, Valeria sintió que el corazón se le subía a la garganta. Los nombres comenzaron a ser llamados uno por uno, y ella apretó las manos con fuerza, esperando escuchar el suyo. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, el asistente pronunció su nombre, Valeria Sánchez. Al principio no reaccionó, su mente se quedó en blanco, pero cuando las miradas de los otros aspirantes se volvieron hacia ella, comprendió que había sido seleccionada. Sintió una ola de alivio y emoción inundarla, y lágrimas de felicidad comenzaron a rodar por sus mejillas. Martínez la abrazó con fuerza, murmurando palabras de felicitación al oído. Valeria apenas podía creerlo. Su sueño, el sueño que había albergado desde que era una niña, se estaba haciendo realidad. Había sido seleccionada para formar parte de una obra profesional en la Ciudad de México. Era una producción importante, con un elenco reconocido, y ella, una chica de un pequeño pueblo, había logrado abrirse camino. Los días siguientes fueron un torbellino de ensayos, preparativos y ajustes.
El mundo del teatro profesional era más duro y exigente de lo que Valeria había imaginado. Los ensayos duraban largas horas, y la presión por estar a la altura del elenco profesional era constante. Las críticas eran implacables y las correcciones, muchas veces, llegaban cargadas de una dureza que nunca había experimentado antes. Valeria, a veces, se sentía pequeña e insegura entre actores que llevaban años en el escenario, pero no dejó que eso la derrotara. Una noche, después de un ensayo especialmente difícil en el que uno de los directores la había criticado duramente frente a todo el elenco, Valeria salió del teatro con lágrimas en los ojos. Caminó por las calles iluminadas de la ciudad, sintiendo el peso de la frustración en sus hombros. Se preguntaba si realmente pertenecía allí, si no había sido un error dejar su pueblo para perseguir un sueño que, en ese momento, se sentía tan distante. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía, su amiga inseparable, que había estado siguiendo cada paso de su travesía desde la distancia. No olvides quién eres, ni todo lo que has logrado. Recuerda lo que te hace especial, Valeria. Estoy orgullosa de ti. Siempre lo estaré. Las palabras de Sofía resonaron en su corazón. Cerró los ojos y respiró hondo, dejando que la calma volviera poco a poco a su mente. Recordó las lecciones de don Ernesto, las noches en el teatro de su pueblo, las palabras de aliento de su madre y todo lo que había sacrificado para llegar hasta allí. No podía rendirse. No ahora. Al día siguiente, Valeria regresó al teatro con renovada determinación. Se concentró en cada línea, en cada movimiento, absorbiendo las críticas y usando las correcciones para mejorar. Su actuación comenzó a ganar fuerza, y poco a poco, los otros actores empezaron a notarlo. Algunos, que al principio la habían mirado con desdén, comenzaron a admirar su tenacidad. No era fácil ser la nueva en un grupo tan consolidado, pero Valeria estaba decidida a ganarse su lugar. Una tarde, durante un descanso, Valeria se encontró a solas con Julia, la actriz principal de la obra. Julia era una mujer hermosa y elegante, una actriz reconocida que llevaba años en la industria y cuya opinión era respetada por todos. Al principio, Valeria había sentido que Julia la miraba con cierto recelo, como si dudara de su capacidad, pero esa tarde, Julia se acercó con una sonrisa amable. «He visto cómo trabajas», dijo Julia, sentándose a su lado. «Al principio, no estaba segura de si podrías con esto, pero debo admitir que me ha sorprendido. Tienes talento, Valeria, y algo mucho más importante, una pasión que no se encuentra todos los días. No dejes que nadie te diga lo contrario». Las palabras de Julia fueron como un bálsamo para el alma de Valeria. La aceptación de alguien tan importante dentro del grupo significaba mucho para ella, y a partir de ese momento, su confianza creció. Se dedicó en cuerpo y alma a la obra, practicando hasta altas horas de la noche y puliendo cada detalle de su actuación. La fecha del estreno se acercaba rápidamente, y todos en el teatro sentían la creciente tensión en el ambiente. Finalmente, llegó la noche del estreno. El teatro estaba lleno. Las luces, las butacas y la gente elegante que llenaba la sala eran un mundo muy diferente al del teatro de su pueblo. Valeria sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho, pero también sabía que había llegado hasta allí por mérito propio. No era la misma niña insegura que se escondía detrás de las cortinas años atrás. Ahora era una actriz decidida, lista para enfrentarse a cualquier desafío. El telón se levantó, y la obra comenzó. Valeria se entregó completamente a su personaje, sintiendo cada emoción, viviendo cada línea como si fuera parte de su propia vida. El público estaba en silencio, absorto en la historia, y Valeria podía sentir cómo su actuación resonaba en cada rincón del teatro. Las críticas de los ensayos ya no importaban, las dudas se desvanecían con cada paso que daba en el escenario. Ella estaba allí, en su elemento, haciendo lo que amaba. Cuando la obra llegó a su fin, una ovación de pie llenó la sala. El sonido de los aplausos era ensordecedor, y Valeria sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Había logrado algo que una vez parecía imposible. Había conquistado un escenario profesional en la Ciudad de México, y había demostrado a todos, y a sí misma, que era capaz. Detrás del escenario, Valeria fue recibida por el elenco con abrazos y felicitaciones. Julia la tomó de la mano y la llevó de nuevo al escenario para recibir una ovación final. Bajo las luces brillantes y con el teatro aún lleno de aplausos, Valeria se sintió más viva que nunca. En ese momento, supo que había encontrado su lugar en el mundo. La obra fue un éxito, pero el viaje de Valeria apenas estaba comenzando. Había conquistado su primer gran desafío, pero el mundo del teatro era complejo y lleno de intrigas. ¿Sería capaz de mantener su lugar en ese mundo competitivo? Capítulo 6. La sombra del éxito. Valeria se encontraba en el apogeo de su primer éxito profesional. La obra había sido un triunfo rotundo,
y en los días que siguieron al estreno, los medios de comunicación locales comenzaron a hablar de la joven actriz que había sorprendido al público de la Ciudad de México. Su nombre aparecía en pequeñas reseñas de teatro, y algunas revistas comenzaban a mencionarla como la promesa revelación del año. Valeria debería haber estado en la cima de la felicidad, pero con la fama vinieron también desafíos que nunca había anticipado. Durante las semanas siguientes, la obra continuó con funciones agotadas, y Valeria, ahora parte del elenco principal, se encontró sumergida en un mundo que no siempre resultaba ser tan brillante como aparentaba. El teatro profesional tenía sus luces y sus sombras, y ella estaba a punto de descubrir que no todos los aplausos venían acompañados de sinceridad. Fue durante una de esas funciones, después de un fin de semana particularmente exitoso, cuando comenzaron a surgir los primeros rumores. Unos cuantos comentarios en la prensa especializada insinuaban que Valeria no tenía suficiente experiencia, que su éxito había sido más un golpe de suerte que un verdadero talento. Algunos críticos cuestionaban si merecía estar en el escenario, si su aspecto no encajaba con el de una protagonista clásica. Valeria intentó ignorar los rumores, enfocándose en su trabajo, pero cada palabra negativa se convertía en una espina que se clavaba profundamente en su ánimo. Un día, después de una función intensa, Valeria entró al vestíbulo del teatro para encontrarse con Héctor Martínez, quien la esperaba con una expresión seria. Había recibido una invitación para una gala importante, un evento de la industria donde se reunirían productores, actores y críticos influyentes, y quería que ella lo acompañara. Valeria aceptó, aunque con una sensación de duda en el pecho. Sabía que esa sería una oportunidad para demostrar que tenía el talento y la presencia necesaria para el mundo del espectáculo, pero también era consciente de que sería observada con ojos críticos. En la noche de la gala, Valeria se preparó con esmero. Julia, que se había convertido en una especie de mentora, le había ayudado a elegir un vestido elegante y sencillo, acorde a la ocasión. Cuando llegó al evento, sintió el peso de las miradas sobre ella, algunas de admiración, otras de evaluación. Se sentía como una intrusa en un mundo al que aún no sabía si pertenecía. Martínez la presentó a varias personas influyentes, y aunque la mayoría la trataba con cortesía, notaba la distancia en sus ojos. Al final de la noche, cuando Valeria se retiró al baño para tomar un respiro, escuchó una conversación que la dejó helada. Dos actrices hablaban de ella, sin saber que estaba en uno de los cubículos. Dicen que solo está ahí por la suerte de una audición. No tiene la experiencia ni la figura para ser una verdadera protagonista, dijo una de ellas con desdén. La verdad, no sé qué le ven. A veces pienso que esta industria ya no tiene estándares. Sí, pero está de moda hablar de la inclusión y de aceptar todo tipo de cuerpos, respondió la otra con un tono burlón. ¿Te imaginas? Una chica como ella, con esos kilos de más, siendo la estrella del teatro. Es ridículo. Valeria sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras la hirieron más de lo que habría querido admitir. Esperó a que las dos mujeres salieran antes de enfrentarse al espejo, tratando de contener las lágrimas. La sombra de sus inseguridades volvía a aparecer, y por primera vez en mucho tiempo, dudó de si realmente pertenecía a ese mundo. La gala terminó y Valeria regresó a su departamento sintiéndose más sola que nunca. Esa noche, no pudo dormir. Sus pensamientos se llenaban de dudas y de recuerdos de su niñez, de los días en que se burlaban de ella por su peso y su apariencia. Había creído haber superado todo eso, pero esas palabras, dichas con tanta crueldad, habían abierto viejas heridas que no había sanado completamente. Al día siguiente, cuando llegó al teatro para los ensayos, Héctor Martínez notó que algo no estaba bien. Valeria intentó actuar con normalidad, pero la conocía demasiado bien para ser engañado. Valeria, ¿qué sucede?, le preguntó durante un descanso, con esa mirada que siempre transmitía comprensión. Ella intentó restarle importancia, pero finalmente, no pudo más. Las lágrimas brotaron de sus ojos y le contó todo lo que había escuchado a la gala, sus inseguridades y cómo sentía que nunca sería aceptada en ese mundo por ser diferente. Martínez la escuchó en silencio, y cuando terminó, tomó sus manos con firmeza. Escucha, Valeria, este mundo puede ser cruel, pero no puedes dejar que te definan los comentarios de personas que no conocen tu historia ni tu lucha. Llegaste aquí porque tienes talento, porque trabajaste duro y porque mereces estar en ese escenario tanto como cualquier otra persona. Lo que importa no es lo que piensen de ti, sino lo que tú pienses de ti misma. No dejes que te roben eso. Las palabras de Martínez resonaron en su mente durante el resto del ensayo. Esa tarde, al llegar a casa, decidió que no iba a permitir que las inseguridades de otros se convirtieran en las suyas. Se miró al espejo y vio a una mujer que había luchado por sus sueños, que había enfrentado sus miedos y había ganado su lugar en un mundo que siempre la había subestimado. No iba a dejar que la sombra del éxito la oscureciera. No, no esta vez. Con renovada determinación,
Valeria comenzó a prepararse para el próximo gran desafío, una nueva obra, un papel más complejo y demandante que el anterior. Esta vez, sabía que no solo tendría que demostrar que tenía el talento necesario, sino que también tendría que hacer frente a los prejuicios y las críticas que la rodeaban. Pero ya no estaba sola. Julia, Héctor y varios miembros del elenco la apoyaban, y su madre, aunque lejos, seguía siendo su fuente de fortaleza. Con cada ensayo, Valeria se volvía más fuerte, más segura de sí misma. Aprendió a escuchar las críticas constructivas y a ignorar las que solo buscaban herir. Entendió que el teatro, como la vida, estaba lleno de desafíos, pero también de recompensas que solo llegaban a quienes tenían el coraje de enfrentar sus miedos. Se convirtió en una fuente de inspiración para otros miembros más jóvenes del elenco, que veían en ella un ejemplo de perseverancia y valentía. La noche del estreno de la nueva obra se acercaba rápidamente, y Valeria sabía que esta vez no solo iba a subir al escenario para demostrar algo a los demás. Iba a hacerlo por sí misma, para demostrar que merecía estar allí, sin importar lo que otros pensaran de su apariencia o de su historia. Porque su verdadero valor no estaba en su aspecto físico, sino en su pasión y en la fuerza con la que había luchado por alcanzar sus sueños. Con la noche del estreno cada vez más cerca, Valeria enfrentaba su mayor desafío. Había superado la primera barrera, pero ahora debía enfrentarse a la crítica más difícil de todas, la suya propia. ¿Podría encontrar la confianza suficiente para brillar en el escenario y finalmente liberar todas las inseguridades que la habían atormentado durante tanto tiempo? Capítulo 7. El momento de la verdad. La noche del estreno estaba a solo unas horas de distancia, y Valeria podía sentir la tensión en el aire. El teatro estaba lleno de energía, con técnicos, maquilladores y actores corriendo de un lado a otro, ultimando detalles. Todo el equipo sabía que aquella no era una obra cualquiera, era una producción ambiciosa, con un guión complejo y personajes que desafiaban a cualquier actor. Para Valeria, significaba mucho más que una simple actuación. Esa noche sería su prueba definitiva, su momento de demostrar que merecía su lugar en el teatro, no solo ante el público, sino ante sí misma. Mientras se preparaba en su camerino, Valeria observaba su reflejo en el espejo. Las luces del camerino resaltaban cada detalle de su rostro, ahora sereno, pero con una chispa de determinación en los ojos. Había trabajado incansablemente en este papel, buscando cada matiz, cada emoción, cada pequeño detalle que pudiera dar vida a su personaje. A su alrededor, los ruidos del teatro se sentían lejanos, como si todo se hubiera reducido al silencio expectante que precede a la tormenta. Julia, la actriz principal, entró en su camerino con una sonrisa cálida. Llevaba un vestido brillante que la hacía parecer etérea, pero esa noche no venía para hablar de sus propios preparativos. Se acercó a Valeria, poniéndole una mano en el hombro. «Sé que esta noche es importante para ti, Valeria», le dijo, con una mirada de sinceridad. «No dejes que las expectativas de los demás te detengan. Haz esto por ti, porque nadie más sabe lo que has pasado para estar aquí». Valeria asintió, conmovida por las palabras de Julia, que se había convertido en una verdadera amiga y mentora. Había superado tantas barreras, tantas inseguridades, y aquella noche estaba decidida a darlo todo. El escenario estaba listo, el público comenzaba a llenar las butacas, y Valeria sentía como la adrenalina se apoderaba de su cuerpo. Se vistió con su traje de escena, ajustando cada detalle, y respiró hondo varias veces. Héctor Martínez apareció por la puerta del camerino con una expresión de orgullo. «Estoy muy orgulloso de ti», le dijo, con una sonrisa tranquilizadora. «No importa lo que pase ahí afuera, tú ya has ganado. Has demostrado más de lo que cualquier crítico podría comprender. Ahora, solo disfruta de lo que amas». Valeria lo abrazó, sintiendo una calidez que la llenaba de coraje. Era su momento. Tomó un último vistazo en el espejo y salió del camerino, caminando hacia el escenario con pasos firmes. La música del preludio comenzó a sonar, y Valeria sintió como las luces se oscurecían, dejando solo un pequeño haz de luz en el centro del escenario. Era su entrada. Todo el teatro contenía el aliento, y entonces, dio su primer paso hacia la luz. Desde el primer momento, Valeria se sumergió completamente en su personaje. Se convirtió en otra persona, dejando atrás todas sus dudas y miedos. Las líneas salían de sus labios con una pasión que solo una actriz entregada puede alcanzar. Sus movimientos eran precisos, elegantes, pero llenos de una fuerza interior que traspasaba las barreras del escenario. El público estaba absorto, incapaz de apartar la mirada de ella. Durante la segunda escena, hubo un momento en que algo en el escenario salió mal. Uno de los actores se equivocó en una línea crucial, y Valeria sintió un breve momento de pánico. Pero en lugar de quedarse congelada, tomó el control de la situación, improvisando de una manera tan natural que nadie en la audiencia notó el error. Su actuación se elevó aún más,
convirtiendo ese pequeño tropiezo en una muestra de su habilidad para mantener la calma bajo presión. A mitad de la obra, hubo un monólogo que era el corazón emocional del personaje de Valeria. Era un momento de vulnerabilidad extrema, donde su personaje revelaba sus mayores miedos y heridas al público. En los ensayos, siempre había sido difícil para ella encontrar la emoción adecuada, pero esa noche, las palabras fluyeron como si salieran directamente de su alma. Las luces se centraron solo en ella, y la sala se llenó de un silencio sepulcral. Valeria miró al público, pero no veía rostros, solo sombras en la oscuridad. Sin embargo, no necesitaba verlos para sentir que estaba conectada con cada persona en esa sala. Se permitió ser vulnerable, dejar que todo lo que había guardado durante años, todas las inseguridades y heridas que la habían acompañado, salieran a la luz a través de su actuación. Lloró en el escenario, pero no eran las lágrimas de su personaje, eran las suyas, mezcladas con las emociones del papel que interpretaba. El silencio fue roto por el sonido de un aplauso solitario, que rápidamente se convirtió en una tormenta de aplausos. El público se puso de pie, y Valeria sintió que todo su cuerpo temblaba de emoción. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez, eran lágrimas de triunfo. Cuando cayó el telón, el elenco se reunió en el escenario para saludar al público. Valeria estaba en el centro, rodeada de sus compañeros, y las ovaciones seguían resonando. Julia tomó su mano, levantándola en señal de victoria, y Valeria sintió que todo el esfuerzo, todas las noches de duda y las palabras hirientes habían valido la pena. Detrás del escenario, el equipo la recibió con abrazos y felicitaciones. Héctor Martínez estaba allí, con los ojos brillantes de orgullo, y Julia no dejaba de sonreírle. Valeria sabía que había alcanzado algo importante esa noche. No solo había demostrado su talento, sino que había superado sus propios límites, sus miedos y las barreras que la sociedad había intentado imponerle. Más tarde, cuando la euforia del estreno comenzó a calmarse, Valeria se retiró a un rincón del teatro, donde podía ver las butacas vacías desde la distancia. Estaba agotada, pero había una paz en su interior que nunca había sentido antes. Todo el camino recorrido, desde los días de burlas en la escuela hasta esa noche, había valido la pena. Recordó a su madre, a don Ernesto, a Sofía y a todas las personas que la habían apoyado, y supo que no estaba sola. Fue en ese momento que Julia la encontró, observando el escenario vacío. «Fuiste magnífica», le dijo, acercándose con una copa de vino en la mano. «Has demostrado a todos que eres mucho más de lo que esperaban». Valeria tomó la copa, brindando con Julia, sintiendo el calor de la amistad y la victoria compartida. No era solo el éxito profesional lo que la llenaba de alegría, sino el hecho de que había aprendido a aceptarse tal como era, con sus defectos y virtudes, y a reconocer que su valor no dependía de la aprobación de los demás. La noche había sido un triunfo, pero Valeria sabía que el verdadero desafío comenzaba ahora. La fama traería nuevas pruebas, y en un mundo donde las expectativas y los prejuicios eran constantes, tendría que encontrar la manera de mantenerse fiel a sí misma. ¿Sería capaz de enfrentar las presiones de la industria sin perder la esencia que la había llevado hasta allí? Capítulo 8. La realización del sueño. El éxito de la obra fue un punto de inflexión en la vida de Valeria. Durante las semanas siguientes, su nombre comenzó a resonar en círculos más allá del teatro local. Críticos, que inicialmente habían dudado de su talento, ahora alababan su actuación. Valeria había logrado ganarse el respeto y la admiración de la audiencia, pero no era solo el reconocimiento lo que la llenaba de satisfacción, era la certeza de que, por primera vez, se había encontrado a sí misma en el escenario. Sin embargo, con la fama también llegaron nuevas oportunidades y, con ellas, nuevos desafíos. Un famoso director de cine independiente, Alejandro Ramírez, la contactó para una audición. Había visto su actuación y estaba convencido de que Valeria tenía la intensidad emocional que buscaba para su próxima película. Era una oferta tentadora, pero también implicaba dejar el teatro, el lugar donde había construido su identidad como actriz. Durante días, Valeria debatió consigo misma si estaba lista para dar ese salto. Una tarde, decidió visitar a su madre en Puebla para hablar de la oferta. Quería escuchar la opinión de la persona que siempre había sido su mayor apoyo, aquella que la había impulsado a seguir sus sueños desde niña. En el cálido hogar que conocía tan bien, Valeria se encontró rodeada por los olores familiares de la cocina de su madre, que la acogió con los brazos abiertos. «Hija», exclamó su madre, sonriendo con orgullo al verla entrar. «Supe de la obra. Todos hablan de ti en el pueblo. Eres una estrella». Valeria sonrió y, después de disfrutar una cena llena de risas y recuerdos, le explicó a su madre la oferta que había recibido. Su madre la escuchó atentamente, sin interrumpirla, y cuando terminó, tomó sus manos con ternura. «Valeria, siempre supe que lograrías grandes cosas. Has trabajado tanto para llegar hasta aquí.
Si esto es lo que quieres, ve por ello, pero recuerda siempre por qué empezaste. No importa si es en el teatro o en el cine, lo que importa es que nunca olvides lo que te hace feliz. Esa noche, después de hablar con su madre, Valeria decidió aceptar la oferta de Ramírez. Sabía que era el siguiente paso en su carrera, una oportunidad que podría abrirle muchas puertas. Volvió a la Ciudad de México con la determinación de enfrentarse a lo desconocido, llevando consigo las palabras de su madre como un faro en la oscuridad. La audición fue un éxito, y unas semanas más tarde, Valeria estaba en el set de su primera película. A diferencia del teatro, donde tenía que proyectar su voz y sus emociones al público, el cine requería una sutileza y una intimidad diferentes. Se sintió como una novata otra vez, pero decidió enfrentar este nuevo desafío con la misma pasión que la había llevado al escenario. Alejandro Ramírez, un director conocido por su exigencia, la guiaba con paciencia, ayudándola a encontrar la verdad en cada escena. El rodaje fue agotador, con jornadas largas y momentos de frustración, pero también estuvo lleno de descubrimientos. Valeria se dio cuenta de que tenía la capacidad de adaptarse, de aprender y crecer en este nuevo medio. Hubo momentos en que dudó de sí misma, en que la presión de la cámara parecía demasiado intensa, pero cada vez que miraba a Alejandro, él le recordaba que su talento estaba en su autenticidad, en la verdad que transmitía sin importar el medio. Después de meses de rodaje, la película se estrenó en un festival importante. Valeria, nerviosa, asistió a la premiere con Julia a su lado, quien había viajado desde Puebla para acompañarla. Sentada en la oscuridad de la sala de cine, Valeria vio cómo su rostro llenaba la pantalla. Observó cada escena, cada emoción, cada lágrima que había derramado durante el rodaje, y cuando llegaron los créditos finales, la sala se llenó de aplausos. Alejandro la miró con una sonrisa de satisfacción, y Valeria sintió que había cruzado una nueva frontera en su vida. La película recibió críticas positivas, y de repente, Valeria se encontró en el centro de la atención mediática. Las entrevistas, las apariciones en programas de televisión y las sesiones de fotos se convirtieron en parte de su rutina. La presión aumentaba, pero Valeria, con la ayuda de Julia y Héctor, se mantuvo firme. Había trabajado tanto para llegar a ese momento, y no iba a permitir que la fama la apartara de lo que realmente importaba. Una noche, después de una entrevista especialmente agotadora, Valeria regresó al pequeño departamento que seguía llamando hogar. Se quitó el maquillaje frente al espejo, observando su reflejo. No era la misma niña insegura que soñaba con ser actriz en la escuela, ni la joven que luchaba por ser aceptada en el teatro. Había cambiado, había crecido, pero en su esencia, seguía siendo la misma Valeria que soñaba con contar historias. Esa era su verdad, y por fin había aprendido a aceptarse y a amarse por lo que era, sin importar lo que otros pensaran. Unos meses después, fue invitada a regresar al teatro para una nueva producción. Esta vez, sería la protagonista de una obra escrita especialmente para ella, una historia que celebraba la lucha de quienes se atreven a soñar a pesar de las dificultades. El regreso al teatro fue un momento emotivo, y Valeria se paró en el escenario con una confianza renovada. Las críticas fueron abrumadoramente positivas, y el público llenaba el teatro cada noche para verla interpretar un papel que parecía haber sido hecho para ella. En la última noche de la obra, mientras el telón caía y los aplausos resonaban por toda la sala, Valeria sintió una paz profunda. Había cumplido su sueño, había demostrado que el talento y la perseverancia eran más fuertes que cualquier prejuicio. Pero más que eso, había aprendido a aceptarse, a amar cada parte de sí misma, incluso las que el mundo había intentado hacerle odiar. Cuando salió del teatro esa noche, vio a su madre esperándola, con lágrimas de orgullo en los ojos. Valeria la abrazó, y juntas caminaron bajo las luces de la ciudad, hablando del futuro. Había mucho por hacer, muchos sueños aún por cumplir, pero Valeria sabía que ya había alcanzado el más importante, ser ella misma, sin miedo, y demostrar que la belleza y el talento no se miden en kilos ni en estereotipos, sino en la fuerza de un corazón que se atreve a soñar. La carrera de Valeria despegó de manera inesperada. Continuó trabajando tanto en el cine como en el teatro, y cada proyecto la desafiaba de nuevas maneras. Se convirtió en un ícono de inspiración para muchas jóvenes que, como ella, habían sentido que no encajaban en los moldes impuestos por la sociedad. Nunca olvidó sus raíces ni las personas que la apoyaron en su camino. En cada actuación, en cada personaje que interpretaba, dejaba un pedazo de su historia, un recordatorio de que los sueños se cumplen cuando se lucha por ellos con pasión y autenticidad. Muchas gracias por haber acompañado a Valeria en su increíble viaje hacia el éxito. Espero que esta historia te haya inspirado y te haya recordado que los sueños siempre son posibles, sin importar los obstáculos. Si te ha gustado, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el siguiente video.
Hasta pronto.